quiero conocerte un poco más a vos para llegar a entender, ¿no? Ujú. Por qué además sos activista en todo esto y sé que tienes una personalidad muy resiliente y has pasado por cosas duras. ¿Cuándo llegaste a la Argentina? Yo Sos llegué, venezolana. sí, yo soy venezolana, nací, crecí en Venezuela, en una villa en Caracas. Yo llegué a la Argentina en el 2007. ¿Y cuándo te diste cuenta que ese género con el que naciste no era el que te identificaba? Yo sentí una inconformidad y una duda siempre de cosas que me decían, ¿no? Párate como hombre, camina como hombre, pórtate como varón. Y yo no entendía, ni no me gustaba, no era compatible conmigo, pero tampoco me sentía identificada como una nena. Para mí Para está, explicar lo que es ser no binario, ¿no? Que claro, sí, a veces cuesta, sí, digo, tenemos tanto que aprender sí, sobre esto, es tan importante hablar de sí, estos temas, nosotros estamos todo el tiempo tratando de informarnos y de informar, sobre todo para también aquellas personas que por ahí no saben lo que les pasa sí, o no encuentran dónde identificarse y dónde sí. reflejarse, ¿no? Conocer otras historias. Eso que dices es una de las cosas más importantes, que crecemos sin referencias, Claro, sin lugares como para comprender qué nos pasa, cómo podría ser. Mira, es básicamente así. La sociedad elige, nuestras familias eligen nuestro nombre en función de nuestra genitalidad. exacto. El sexo biológico, Exacto, digamos. biológico. Y desde que Varón nace, o mujer, exactamente, binario. es binario, que desconoce las personas intersex. Pero bueno, ese es un tema necesario e importante de trabajar, pero para enfocarnos en el género, entonces en función de esto nos dicen él o ella y nos tratan toda la vida como hombres o como mujeres. Y eso tiene implicaciones afectivas, económicas, políticas. El género se construye socialmente de manera binaria. A mí y a muchas personas nos pasa que no nos sentimos identificadas con esa experiencia social, cultural, política. No es solamente un sentimiento, también se construye en diálogo con la cultura en la que crecimos, ¿no? Ujú, Yo sería una persona de género no conforme, es decir, a mí la idea de hombre o de mujer, yo no tengo afinidad con esas ideas. claro. Y esto no tiene que ver con cuáles son mis genitales, cuál es, dónde Porque aparte crecí. veo que usas ropa sin género o de mujer o de varón, Sí, digo, para sí, ponerla en términos sin género y al mismo tiempo usas tu barba. O sí. sea que hay esa mezcla está en Sí, vos. sí que es una mezcla que yo vivo y que me gusta, pero también, Tus labios pintados en la barba es maravilloso. gracias, genera una tensión social. Eso es interesante porque una cosa que, por ejemplo, me dijeron muchas personas, incluso de la comunidad travesti trans, es, nena, pero si vas a usar esa barba, si vas a usar esa boca, sácate la barba. Si vas a usar ese vestido, sácate los pelos, porque hay un mandato que implica que los cuerpos con falda y con vestidos no tengan vello, que a otros cuerpos sí, como todo el tiempo hay una idea de cómo debería ser el mundo Ujú, y cómo deberían ser las y cómo personas, ¿no? deberíamos ser las Y esta personas. idea lamentablemente se ve reflejada en lo diario, ¿no? Vos Sí, fuiste víctima de violencia física. sí, Me imagino que sos víctima también diariamente de otros tipos de violencia sí. de las que también estamos hablando y vamos a profundizar. Pero tuviste 2 episodios en 2 semanas muy violentos, en Sí, donde te pegaron muy fuerte. ¿Qué le pasa a la gente? O sea, cuando uno escucha estas cosas, decís, ¿cómo sí, sucedió eso? ¿Ibas caminando por la calle? sí. ¿Les resulta a algunas personas una provocación tu manera de vivir, digamos? Sí, creo que a algunas personas les resulta interesante, otras amenazante, otras les genera violencia. Creo que pasan muchas cosas. No todo lo que me consigo es violencia, ¿ah? Debo decir. Pero, por ejemplo, estas situaciones específicamente, una iba a mi última reunión del día, iba caminando por el barrio Caballito, este, y había tres chicos en una esquina y me gritan, puto, y así como que me empezaron a gritar cosas. Y yo sí, seguí caminando. Yo confío mucho en la educación y además no soy una persona violenta. O sea, nunca me caí a golpes en mi vida con nadie, nunca. Y me siguieron y me empujaron y me tiraron al piso, me patearon, no se metió nadie, había personas en la calle, Nadie defendió, nadie nadie, y intervino. nadie me ayudó a levantar, tampoco. O sea, después de que te golpearon, nadie te ayudó. Sí, así que llegué Sí. con las piernas un poco lastimadas Además, iba de falda y se me lastimaron las piernas porque, bueno, la falta de tela, qué sé yo. Bueno, esta situación me dejó como con un nivel de angustia particular que yo sé que la situación que pasa en Buenos Aires, o sea, siempre ha habido casos de violencia, pero en los últimos meses, trabajando en La Mocha y reuniéndonos con otras organizaciones, nos damos cuenta que la violencia y el acoso en la vía pública y en el transporte, por ejemplo, ha subido mucho. Y unos días después, yo estoy llegando a mi casa, ya era tarde, y una persona en una esquina estaba sola, pero como me parece que estaba como, no sé, o había tomado algo, me gritó mucho, muy fuerte. Las personas no hablamos así, y de vuelta me gritó puto y yo seguí caminando un poco más rápido, me tiró algo, instintivamente volteo y ahí me lanzó un golpe que entiendo que tenía algo como de plástico y me cortó el ojo y empecé a sangrar. Este, mm, ¿Cómo es llegar a tu casa lastimada
sin razón, ¿no? Porque ni siquiera es que te robaron, digo, no fue un hecho de inseguridad, fue un hecho de odio. Sí, es muy difícil. Yo estuve no tanto enojada, pero sí como muy triste, como un sentido de desprotección en un punto. Yo sé que no estoy sola y yo sé que nuestra comunidad me acompaña. Yo además he tejido un montón de vínculos. Cuando eres una persona migrante, las personas con las que te vinculas son tu familia y yo sé que cuento con personas, pero eh, me- me- hay algo que me pasó en ese momento que me volví a sentir con 10 años cuando me cagaban a piña en el colegio. Exacto. Hay algo que me pasó en ese momento que me volví a sentir como muy pequeñita, ¿viste? O sea, la cantidad de cosas que me pasaron en el colegio, que te bajen los pantalones y te digan vos sos un varón y quedes desnuda o desnudo en el colegio, que otras personas crean que pueden saber más que vos quién sos. Y es muy interesante para mí porque, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cuándo te diste cuenta que eres mujer? Y Nunca lo pensé, claro, claro. me explico, o sea, como que nunca cuestionamos si una persona es hombre o mujer, como que no se le cuestiona, pero a las personas que somos de género no conforme o las personas travestis trans, en términos generales, que hay muchas identidades y posibilidades, se nos cuestiona todo el tiempo y no será una etapa, no estarás confundida, confundido. Es como, creo que todavía hay algo de la sociedad que tenemos que poder abrazar, que es que todas las personas somos diversas. Y está bien si alguien se acomoda a los mandatos sociales en términos de lo que tiene que sentir, lo que tiene que mostrar, el tipo de familia que tiene que estructurar. Pero las personas que no nos acomodamos a eso o que disputamos el sentido de esos mandatos, somos personas legítimas. También tenemos derechos. El problema es empezar por el respeto. Creo que hay un montón de cosas que estás contando que tienen que ver. A veces en la sociedad nos manejamos, o por lo menos la gente con la que yo me he topado también, que me ha discriminado un montón, siempre las discusiones fueron a un nivel de entendimiento. Y estas cosas no se entienden, son. Pero la gente, como no utiliza el respeto como un método para poder entender realmente y respetar que tu vida es la tuya, que vos sos así, porque no es que elegiste o no, sino que simplemente naciste, o sea, desde este lugar y también es una elección y es tu identidad. Estamos muy atrasados porque creo que si nos empezamos a respetar desde todos los ángulos, vamos a desde el respeto entender un poco lo que el otro vive. Pero eso no pasa, ni acá Pero, ni en esto otros lugares del que mundo. decís también. que en el último tiempo las denuncias son Aumentó. mayores Sí. y aumentó esta violencia, ¿a qué lo atribuís? Mira, La Mocha, por ejemplo, hacemos parte de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo Línea Histórica y nos reunimos todo el tiempo con organizaciones y charlamos por los proyectos. Y alrededor de la Espaso, unas semanas antes, hubo una aceleración o un crecimiento importantísimo de la violencia. Uno de los argumentos que yo entiendo y estoy convencida tiene que ver con los discursos de odio. Digo, que las personas que hacen parte de la vida pública habiliten que hay existencias que no son legítimas, que hay existencias que no son válidas, hace que personas que ya pensaban así salgan debajo de las Están piedras. habilitadas, Exactamente. exacto. Esa atmósfera se ve hoy en las redes sociales. Digo, lo que ocurre con la violencia digital se traslada automáticamente a la violencia física en las calles. Venimos Sí, porque hablando de aparte esto. ahí son personas las que opinan Exactamente, también. venimos hablando de esto hace mucho tiempo y hay fuerzas políticas concretas que tienen verdaderos ejércitos de agresores en las redes sociales que a diario vilipendian, sojuzgan y maltratan a personas como Manu, a personas como quien les habla y a miles de personas en la Argentina en este momento. Hay 200 denuncias aproximadamente en la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires por este tipo de episodios, a veces físicos, a veces no físicos, pero igualmente, por supuesto, violentos. 200, y estamos hablando nada más de las denuncias, es decir, Claro. de aquellas personas ¿Vos que se denunciaste, por atreven. ejemplo? Sí. Denunciaste. Es importante Sí, es denunciar muy porque importante. La es comisaría la manera en que se denunciar, claro. contabiliza también, ¿no? Lo que está sucediendo. Da, pero da fíjate mucho vos miedo que- y vergüenza, pero Claro. hay que denunciar. ¿Cómo Hay es, una- ir a denunciar a una comisaría esto? ¿Cómo fue tu experiencia o dónde lo Sí, denunciaste? ¿Cómo? para nosotros es como, entendemos que solo el 10% de las personas denunciamos, pero es... O sea que si es el 10% nada más, imagínate la cantidad de casos Por que eso estamos siempre hablando, estamos ¿no? hablando aquí, lamentablemente, de un subregistro. Sí, claro. Esto es lo importante. No podemos tener números concretos frente a poblaciones que viven tan, pero tan oprimidas y maltratadas. No hay número, no termina de haber nunca un número oficial, por más ministerio e instituciones que haya, porque las personas no se atreven a denunciar y a veces no llegan a... No, y- ¿Cómo, personajes que o sea, son- llegaste? ¿Cómo te trataron cuando fuiste a denunciar? Mira, yo, por ejemplo, en mi caso fue una cosa súper amable, no deja de ser un poco revictimizante porque es contar Por supuesto. con lujo de detalle, calles, horas, un nivel de detalles de las situaciones que puede ser doloroso.